Hola a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos desde todos estos lugares en los que nos están comentando de distintos países. Gracias por sumarse a esta nueva propuesta de Integralis que busca la formación integral de la persona. Y me acompañan en esta oportunidad varias personas expertos en esta cuestión que vamos a tratar hoy, que es una cuestión importante que a todos nos interpela muchísimo y sobre la cual hay muchas preguntas. Así que, en primer lugar, me presento, mi nombre es Juan Francisco y me acompaña en primer lugar Luis Fabregat. Luis es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, especialista en didáctica de las ciencias sociales, docente de humanidades con 25 años de experiencia, autor de más de 20 libros de texto y materiales didácticos para distintas materias, es asesor pedagógico de la editorial Casals de España y es conferencista y tallerista de capacitación pedagógica en España y en América Latina. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Francisco. También me acompaña Ignacio López. Ignacio es doctor en filosofía por la Universidad Católica Argentina, posee un máster en Arts Religious Studies de la University of Chester, también es profesor de religión, fue profesor de religión durante más de 10 años y es autor de 2 libros sobre San Agustín, Peregrinar en el amor ordenado y Aprendiendo a amar, elementos para el estudio del amor en Agustín de Hipona. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Francisco? Muchas gracias. Y por último, también me acompaña Ángeles Cabido. Ella es licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad de Navarra, máster en Matrimonio y Familia también por esta misma universidad, máster en Acompañamiento Educativo, profesora de religión desde el año 2008, catequista de adolescentes y jóvenes desde el año 2006, y también es autora de 6 libros de espiritualidad, catequesis, esos cuales 3 se dirigen a adolescentes. Ángeles, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un honor, Juan Francisco. Bueno, les cuento a todos los que nos están viendo, vamos a realizar esta conversación para hablar sobre este desafío que es educar en la fe hoy. Todos estábamos de acuerdo en que la situación es desafiante, nos desafía desde distintos aspectos y en esta conversación que vamos a realizar, esta especie de mesa redonda virtual, vamos a realizar algunas de las preguntas que ustedes nos fueron dejando. Y también les comento que tienen la posibilidad de dejar sus preguntas en los comentarios durante todo el momento de esta charla y que luego al final tendremos un espacio en el cual seleccionaremos algunas de ellas para conversar. Pero, por supuesto, las preguntas que abordemos ahora y las preguntas que abordaremos al final no podremos extendernos mucho y la verdad que el tema es muy amplio y muy rico. Así que esto solamente es un poquito de todo lo que podemos conversar y todo lo podemos desarrollar plenamente en el curso Religión en la Escuela, Repensando lo Esencial, curso que comienza en unos pocos días nomás. Conversaremos sobre eso más adelante. Yo quisiera comenzar con una pregunta. Quisiera dirigirme en primer lugar a Luis, que nos acompaña desde España. Así que Luis, primero te agradezco por esta gran diferencia horaria, este sacrificio que implica también para Ángeles, ¿sí? Luis, creo que si uno plantea la situación de enseñar religión hoy, todos estamos de acuerdo en que la situación es un desafío. Pero mi pregunta es, ¿por qué es un desafío hoy? ¿Cuál es la situación actual que convierte esta tarea en algo desafiante? Hombre, yo diría que el desafío es por la cultura en la que vivimos, por la cultura que nos rodea a nosotros como docentes y, por supuesto, a nuestros alumnos, ¿no? Y esto es válido tanto para aquí, para España, como para toda América Latina, en general para la cultura occidental, ¿no? Y es esa cultura secularizada, ¿no? O sea, es el hecho de yo diría, desacralización de la cultura, la pérdida de todo lo que sea misterioso, o sea, lo que no se puede contar, medir, pesar, lo que no es útil, lo que no puedo tocar, lo que no me produce un beneficio material, pues no me interesa, ¿no? Entonces, por eso la religión puede parecer en esa cultura como un contraste, como algo pasado de moda, como algo poco moderno, digamos, ¿no? Por esa cultura que respiramos habitualmente. Por eso el desafío sería darle la vuelta, ¿no? Mostrar el atractivo, el valor, la riqueza, todo lo que aporta precisamente la religión, ¿no? Y precisamente a los problemas de las personas, de cada persona individual,
y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Desde la religión nos puede aportar mucha luz, mucha orientación, sobre todo mucho sentido a todo eso que nos envuelve, ¿no? Por tanto, mostrar la belleza, el atractivo de la fe, creo que ese es el gran desafío, ¿no? No dejarnos, digamos, atemorizar por esa cultura que valora más el tener que el ser. No sé si compartís. Sí, has tocado un tema que después abordaremos en otras preguntas, ¿no? El tema de hacer esto atractivo. Eso es un tema sobre el cual después les voy a hacer un par de consultas. Ángeles, ¿vos qué pensás de esta situación? ¿Sí? No se trata de hacerlo atractivo, sino de que es atractivo y por tanto demostrarlo como tal, ¿no? Exactamente, sabes, Luis, que cuando nos iban dejando preguntas, justamente las preguntas siempre hablaban de hacer atractivo y eso era una cosa que quería consultar, ¿no? Porque si nosotros decimos que tenemos que hacerlo atractivo, ya estamos suponiendo que no lo es, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es un gran tema para conversar. Ángeles, vos, desde tu experiencia, esto que plantea Luis, ¿cómo vos lo has vivido? Bueno, me encanta este último matiz, ¿no? No hay necesidad de hacer atractivo algo que de por sí ya lo es y este poder de la atracción que es lo que realmente corresponde al corazón humano. Siempre es un reto anunciar el Evangelio, siempre es un reto hablar de fe y hablar de Dios. Yo creo que lo fue para los primeros cristianos en el siglo I, igualmente sigue siendo un reto para los cristianos del siglo XXI. Pero es que en este mundo donde, como bien explicaba Luis, ¿no? Con un consumismo, con un materialismo tan presente, somos cada vez más conscientes de que todo nos gusta y nada nos sacia. Y que somos verdaderos mendigos y somos pregunta que clama al cielo tratando de encontrar respuestas. Luego es connatural al corazón humano hablar de fe. Y cuando nosotros lo hacemos, conectamos con los anhelos más profundos que un adolescente, que un joven puede tener. Desde luego es un desafío porque la cultura está muy centrada en cómo vivir, en acumular experiencias. Y lo que nosotros proponemos en este camino de la fe es pasar de ser unos vagabundos de lo afectivo, unos vagabundos de las experiencias, a ser unos auténticos peregrinos, es decir, a emprender un camino con un sentido y con una meta muy concreta. Entonces, tiene un poder intrínseco, un poder por sí solo, este anuncio también hoy en el siglo XXI. Ignacio, Luis nos daba algunas características de la cultura de hoy. Ángeles sostiene y nos muestra cómo muchas veces nos encontramos vagabundos en lugar de peregrinos. Vos, en todo tu camino de profesor, ¿qué cosas has observado de todo esto que se plantea? Sí, estoy plenamente de acuerdo. Recién cuando escuchaba a Luis y Ángeles pensaba también, yo creo que uno de los grandes desafíos que está implícito en esto que ellos comentaban es el tema de la fragmentación del saber y como que hoy vivimos en una cultura en donde las ciencias, los saberes y los conocimientos parecen oponerse. Entonces, inmediatamente la religión se piensa en oposición a la ciencia o en oposición a otro tipo de formación, y cuando en realidad deberíamos aspirar a un conocimiento integral, ¿no? Y en realidad no esa oposición es una construcción, somos hijos de una época en donde el saber se fue fragmentando de la Revolución Francesa, la Iluminación en adelante, y creo que eso hoy en alguna medida impacta muy fuerte en nuestra cultura. Y creo que ahí hay un punto central de lo que hace desafiante justamente enseñar religión. Uno inmediatamente siente como que los alumnos piden pruebas, piden demostraciones, piden silogismos, ¿no? Y constantemente su forma mente y su forma de pensar es científico-racional, ¿no? Entonces ahí el desafío está en conectar con los afectos, con la dimensión religiosa de la persona, con todas otras dimensiones que somos, que no responden a eso y no por eso, no por ser menos científicas, son menos reales o menos verdaderas, ¿no? Creo que es un gran desafío.
Recién hablabas de la dimensión religiosa y Ángeles lo mencionó hace un rato también cuando planteaba que somos preguntas, ¿no? Somos buscadores por naturaleza, ¿no? Yo quería preguntarte cómo lograr despertar el interés de las personas en el ámbito religioso cuando propiamente es una dimensión de la persona, es una dimensión natural, pero está, como vos señalabas, ¿no? Con todo este racionalismo el que nombraba Luis, ¿no? Con este materialismo, podemos decir que es como que la dimensión religiosa queda relegada, queda ridiculizada muchas veces, ¿no? Con esto que mencionaban, por ejemplo, una sociedad racionalista en la que asocia, ¿no? El verdadero pensar, el verdadero conocimiento con el conocimiento científico, lógico, etcétera, y reduce erróneamente lo religioso a una dimensión donde la razón no entra, por ejemplo, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, Ignacio, cuando el mundo parece ignorar, ridiculizar a veces, minimizar la dimensión religiosa, ¿cómo despertar el interés de nuestros alumnos en estas cuestiones? Bien, sí, es una excelente pregunta. Yo creo que el primer paso es justamente volver a poner sobre la mesa que la religiosidad es una dimensión natural del ser humano. Eso me parece fundamental. Creo que hoy el sentido religioso está muy asociado a una religión institucionalizada, a una pertenencia religiosa, como si el comportamiento religioso fuese propio de una persona que se profesa cristiana o judía o la religión que sea, ¿no? Y en realidad responde a una dimensión natural de la persona. Entonces, ese me parece el primer paso. Es decir, acá hay una dimensión natural que si aspiramos a una educación integral hay que atender. Y en segundo lugar, un poco con esto que veníamos hablando, ¿no? No hay que inventarle atractivo porque lo tiene. El tema es aprender a salir del paradigma de oponer saberes y pasar a un paradigma más complementario. Y ahí, cuando hacemos ese cambio de mentalidad, entonces aparecen un montón de cosas propias del mundo religioso y propias del sentido religioso, como las preguntas últimas, como el sentido de vida, como el desarrollo de la interioridad, que son todas cosas que favorecen el contacto con lo trascendente, ¿no? Entonces, y eso es fascinante y eso es, digamos, y no es fascinante por el hecho de pertenecer a una religión, sino porque nuestra propia naturaleza lo pide. Entonces, yo creo que no hay que inventar nada, no hay que volver al corazón de lo que es nuestra propia naturaleza. Creo que ahí el interés, como diría Juan Pablo II, ¿no? La verdad se impone por sí misma, ¿no? La verdad es atractiva por sí misma. No hay que inventar nada. Creo que hay que volver a mostrar las cosas como son, ¿no? Y a este paradigma de complemento. Podríamos decir, recuperar, volver la atención sobre la dimensión religiosa natural del ser humano, ¿no? Y como camino. Bueno, yo tengo una pregunta para Ángeles. Ángeles, esta es una pregunta intensa, porque, bueno, nosotros, recién Ignacio decía, bueno, ¿no? Tenemos que volver a prestar atención, a reconocer esta dimensión religiosa natural del ser humano, ¿no? E Ignacio señalaba cómo muchas veces se reduce lo religioso a una religión en particular. Pero si nosotros nos detenemos en nuestra religión en particular, podemos decir que lo que nosotros profesamos, o al menos propiamente la Iglesia, principalmente es atacada, ¿no? Podemos decir, tiene mala prensa, ¿no? Ante el mundo, Iglesia es muchas veces hasta mala palabra, ¿no? O Iglesia queda asociada naturalmente a algunas situaciones en particular. Y en ese plano se dificulta, creo que aún más, ¿no? Conversar sobre estas cuestiones en el aula. ¿Cómo hacemos con esto? La verdad, la pregunta es muy interesante y es absolutamente real. Si yo la única experiencia y la única opinión que tuviese sobre la Iglesia fuese la que me ofrecen los medios de comunicación, realmente me produciría sarpullido oír hablar de la Iglesia. Pues porque lo que hace ruido, lo que sale en los medios, precisamente son los escándalos. Y esto es como aquello del bosque, ¿no? Que hace más ruido un árbol que se cae que 10.000 que están creciendo y haciendo el bien silenciosamente.
Entonces, en ese sentido, es, bueno, pues yo diría que es hasta natural la visión que la sociedad tiene de la Iglesia, porque muchos no han tenido una experiencia directa. Para nosotros este sí es un reto en las aulas, que tenemos que responder con nuestra presencia, porque en muchos casos la única Iglesia que conoce nuestros alumnos es nuestra persona. Y decía Pablo VI que el mundo actual escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, y si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio. Entonces, retomando un poco lo que nos contaba Ignacio, de que nosotros somos una unidad corpóreo-espiritual donde las dimensiones de la persona no están desvinculadas y, por tanto, los saberes tampoco pueden estarlo. Creo que el papel que nosotros tenemos en el aula es favorecer la experiencia. Una experiencia que tiene que estar aterrizada en la vida del alumno. Es decir, que la buena noticia que tiene para ti hoy la Iglesia tiene que ver con tu vida, y la propuesta que te hace la Iglesia es que puedas descubrirla. No venimos aquí a darte respuestas a preguntas que no te plantees, no venimos aquí a enseñarte moralismos y, bueno, pues a instruirte en lo que no te interesa. Venimos a hablarte de lo que hay en tu corazón, y la Iglesia lo que quiere como esposa de Cristo es que tú vivas siendo feliz. Luego, favorecer esa experiencia distinta de Iglesia a través de la persona del maestro, que les enseña otra cara de la Iglesia, y quizás también pues a través de testimonios, a través de encuentros, que tengan la oportunidad de encontrarse con la auténtica Iglesia y no con la Iglesia que sale en los medios de comunicación, porque sobre ella cae una mirada muy reduccionista. Luis, recién Ignacio hablaba de la dimensión religiosa, volver la atención sobre la dimensión religiosa, y Ángeles nos explicaba, nos comentaba este camino, ¿no?, para abordar de manera particular lo que tiene que ver con la Iglesia. ¿Vos qué cosas se te iban despertando en tu cabeza a medida que escuchabas a Ignacio y Ángeles? Mira, en la pregunta que le hacías a Ignacio, cuando planteabas el cómo despertar el interés, yo pensaba más quizá en otra dimensión para añadir a la que ha propuesto Ignacio, que es más, digamos, más práctica en el aula, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante y se une a lo que ahora proponía Ángeles, que es el liderazgo del docente. Es decir, para que la materia interese al alumno, todo esto que hemos estado diciendo antes, pues que hemos hecho cosas muy, muy potentes, pero que al alumno, al final, lo que le va a despertar interés es el carisma del docente, es aquello que le transmite en el aula, ¿no? Y, por tanto, que el profesor, la profesora, sea alguien que conoce la materia, en primer lugar, que domina, que sabe lo que enseña, sabe de lo que habla, que vive conforme a eso que enseña, es decir, que es coherente, que da ese testimonio del que hablaba hace un momento Ángeles, y que además ama aquello que enseña, pues eso transmite una energía a los alumnos en el aula que hace que les interese. Igual que en la clase de matemáticas les interesará más las matemáticas por el liderazgo del profesor de matemáticas que por las matemáticas en sí. No les apasionan. Quien dice las matemáticas dice cualquier otra materia, ¿no? Y después pensaba también que las mismas metodologías, la innovación pedagógica que queremos trasladar al aula, y que ese es un reto y un desafío muy interesante, ¿no? Es decir, y llevar la innovación pedagógica a la clase de religión, eso también nos da pistas y conecta otra vez con lo que decía Ángeles, y conste que no nos hemos puesto de acuerdo antes, ¿no? Pero nos proponen las metodologías estas a partir del contexto real de los alumnos, de sus inquietudes, de sus problemas, ¿no? Por tanto, en ese sentido es una buena pista. Y después en que el aprendizaje es activo, es decir, que aprendan mediante lo que ellos hacen en el aula. Y por tanto, aquello que aprenden tiene mucho más significado, tiene más sentido, ¿no?
Por tanto, la metodología, utilizar metodologías innovadoras en la clase de religión nos ayuda también a despertar el interés. Aparte de todo lo que hemos dicho antes del contenido en sí, del mensaje que transmitimos. Me quedo con esta idea, me parece muy interesante esto que planteas, de complementar ambas cosas, ¿no? Que se dice, bueno, tengo que ser coherente, ¿no? Tengo que transmitir el evangelio, encarnarlo, pero necesito determinadas características propias de un buen docente que sean naturalmente atractivas para justamente lograr que los alumnos me escuchen de una manera particular, ¿no? Eso me parece muy importante. El liderazgo es necesario para el docente de cualquier materia. Exacto. Pero pienso que en la clase de religión de una manera más especial todavía, ¿no? Precisamente por la dificultad, por el reto del que hemos partido en esta conversación, ¿no? O sea, este reto nos exige estar a la altura del mismo con determinadas características especiales dentro del aula que debe tener todo docente, pero nosotros todavía aún más, podemos decir. Ignacio, esto que plantea Ángeles, que plantea Luis, ¿cuál es tu experiencia ante esto? Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que la asignatura religión tiene como este plus o este diferencial de ser más desafiante porque la dimensión testimonial, digamos, y los contenidos que se transmiten, siento que impactan mucho más en la vida concreta del docente y de los alumnos, con lo cual hace que el profesionalismo al momento de conocer y transmitir los contenidos y las habilidades metodológicas, como hablaba Luis, por un lado tienen que tener todo el rigor de cualquier otra asignatura. El docente de religión tiene que manejar los contenidos que son esenciales para poder vivir bien la vida de fe, digamos, la vida del cristiano. Y al mismo tiempo, como decía Ángeles, ¿no? La necesidad de transmitir, que creo que en la clase de religión el mensaje más fuerte va por el testimonio, ¿no? Por lo que transmite el docente. Un docente puede ser muy, muy erudito, pero si no encarna esos valores y si realmente no vive, esa clase pasa a ser una clase de historia o una clase de simplemente contenidos de aprendemos sobre cómo funciona una religión, pero no estamos transmitiendo los valores de vida. Y ahí es fundamental que el docente, tenga encarnados estos valores, y eso significa, por lo menos a mi juicio, uno de los valores centrales es la alegría cristiana, ¿no? Nosotros tenemos que el cristiano es esencialmente una persona alegre, entonces tenemos que encarnar esa alegría, la buena noticia, la esperanza, la fe, todas las virtudes teologales y transmitirlas no solamente con contenidos, con el catecismo, que es fundamental, sino también con nuestros testimonios. Entonces creo que eso es doblemente desafiante, pero al mismo tiempo creo que también eso hace que, si nos proponemos hacerlo bien, creo que hace que el mensaje sea doblemente fuerte también, ¿no? Porque es mucho más estimulante, mucho más desafiante transmitir o comprometerse a transmitir el evangelio, ¿no? Algo tan radical que hace a nuestra vida y hace a la vida de los chicos. Así que comparto, creo que es una combinación de las dos cosas. Ángeles, esta idea que vos partías, ¿no? Fue pasando por todos, cada uno fue sumando, por eso te invito a que cierres esta idea, ¿no? Vos saliste con una, Ignacio sumó otra, Luis sumó otra, bueno, ¿qué más podemos sumar a estas características, ¿no? Para abordar estos temas? Bueno, me encanta en esta mesa, además tan masculina, tener la última palabra sobre un tema. Entonces, gracias por cederme la oportunidad de rematar esta cuestión. Bueno, voy a entonces con todas. Vamos a ver si puedo hacer eso. No, me basta, suficiente. Bueno, yo creo, digo, por poner ya como el cierre, que educar es amar, educar es afirmar a la persona en su valor y permitirle, con determinadas estrategias, con alguna palabra, con el impulsar preguntas, que llegue a ser aquello que está llamada a ser. Y por tanto, si nosotros damos lo que tenemos, sobre todo damos lo que somos. Y creo que nos tenemos que llenar muchísimo de ese amor de Dios
para educar amando a la persona del alumno. Es decir, que sientan una verdadera estima en nuestro trato personal con cada uno de ellos. Y además, conscientes de que los profesores de religión somos enviados. A mí, este envío que nos hace la Iglesia como madre me da cierta responsabilidad y también me siento sostenida, ¿no? O sea, nosotros vamos con la fuerza de la Iglesia, han confiado en nosotros. La Iglesia nos envía a dar testimonio en la comunidad educativa, entre nuestros alumnos, en las personas que nos encontramos en el día a día en el aula. Y por tanto, no nos podemos perder en los cómo, ¿no? Me parece fenomenal todo lo que nos contaba Luis Ignacio sobre es importante una buena formación teológica, pedagógica, dinámicas. Todo esto está fenomenal. Y a esto añadiría ese plus que un profesor siempre tiene que estar preguntándose y es el para qué. O sea, ¿para qué propongo esta actividad? ¿Para qué hago incisión en este tema? Porque en el día a día los profesores, bueno, y además en este momento tan particular que estamos viviendo, estamos sobrepasados con cumplir protocolos, evaluaciones, notas. Luego, tenemos que de verdad actualizar constantemente yo para qué, ¿no? ¿Para qué estoy enseñando? Y ahí me encanta, Luis Giussani decía que cuando salimos a enseñar, tenemos que tener siempre en cuenta estas dos premisas que comento también en uno de esos vídeos que hemos preparado con tanto cariño para el curso, y es que el corazón humano está bien hecho y lo que vamos a decir les va a interpelar porque la clase de religión es realmente auténtica y que no estamos solos, es decir, que Jesús está de nuestro lado. Entonces, saber que si damos no solo lo que tenemos, sino lo que somos, tenemos que cuidar muchísimo nuestro ser, que es para amar y ser amado. Menos mal que no tengo la tarea de tomar nota, porque no me daría la mano. De todas las cosas que estamos conversando son espectaculares. La verdad que me imagino los que nos están escuchando, todo lo que eso, todo esto debe generar, ¿no?, en nuestras cabezas. Bueno, yo recién dije que Ángeles tenía una pregunta complicada para Ángeles, pero también tengo una pregunta complicada para Luis, de la cual igual Ángeles y Ignacio no se van a escapar, porque también les voy a preguntar su mirada sobre esta. Luis, recién conversábamos con Ángeles cómo podríamos decir la Iglesia Católica tiene mala prensa, ¿no? Y creo que una de las razones por las cuales ante el mundo tiene mala prensa es porque muchas de las verdades de fe, ¿no?, es decir, muchos de los temas de la doctrina católica difieren de lo que hoy es considerado políticamente correcto, ¿no? O sea, tiene una visión distinta, muchas veces muy distinta, a veces contraria totalmente, de lo que el mundo propone, ¿no? Hay temas que los que llamamos son los temas duros o los temas difíciles, ¿no? Aquí en Argentina, por ejemplo, tenemos la temática del aborto, ¿no?, de una manera especial, ¿no?, la cuestión de la ideología de género y muchas otras cuestiones. Y la verdad que pararse en el aula para conversar estas cuestiones se hace extremadamente difícil muchas veces. Yo quería preguntarte, Luis, ¿cómo hacemos para abordar estas cuestiones, ¿no? Pues ahora tengo que contestar a la pregunta, ¿no? Mira, yo cuando este tema se plantea, algo que me gusta señalar es que esos temas que tú has llamado difíciles o que en algún punto pueden ser polémicos, ya has explicado muy bien el porqué de esa polémica, porque contrastan con esa visión políticamente correcta, ¿no? A mí lo que me gusta subrayar es que esos temas no son lo substancial del mensaje cristiano. Son consecuencia de lo substancial. Antes has hablado, quizá porque no es lo que querías decir, has dicho verdades de fe. La gente, el mundo no le importan ni contradice las verdades de fe que profesa la Iglesia. Lo que se contradice, lo que los convierte en temas difíciles o signo de contradicción, son esos otros temas, son esas consecuencias de esa visión, de esa antropología cristiana, ¿no?, de esa visión del ser humano
de esa visión de la persona fundamentada en la fe. Es decir, el cristiano, la Iglesia, tiene una propuesta para el ser humano que procede de su visión del hombre como alguien creado por Dios, amado por Dios, redimido por Cristo, etc. ¿no? Esto es lo sustancial, esto es lo esencial, ¿no? Entonces, lo demás son consecuencias de esa visión, de esa antropología, ¿no? Entonces, hay consecuencias de eso sustancial que caen bien, o sea, que sí que encajan con la visión generalizada en el mundo y son, como decíamos al principio, modernas, ¿no? O, que si cuando la Iglesia habla y da testimonio de su amor a los últimos, a los más necesitados, o la defensa de la justicia, habla de la distribución de la riqueza, etcétera, cuando denuncia las injusticias, todo esto es aceptado, ¿no? Entonces, es muy interesante hacer ver a nuestros alumnos, estamos hablando de la clase de religión, que lo mismo que nos lleva a tener estas posturas que acabo de enunciar, es la misma fuente, es la misma luz que nos lleva también a defender, por ejemplo, la vida, a defender la dignidad de la persona humana. Entonces, creo que subrayar que la fuente es la misma, es decir, que ambas cosas, lo que gusta y lo que no gusta, es consecuencia de lo mismo y, por tanto, tiene una coherencia, creo que puede ser una forma interesante de tratarlo. Pero, insisto, creo que debemos evitar, ya en la misma forma de exponerlo, como decir, bueno, hoy vamos a hablar de lo importante que enseña la Iglesia. No, esto no es lo más importante que enseña la Iglesia, ¿no? Lo fundamental que enseñamos es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Y después un matiz que creo que es muy importante. Cuando salen estos temas, y sobre todo, como es el caso, al tratarlo con adolescentes, no caer nunca en el enfrentamiento, ¿no? En la polémica. Nosotros proponemos, no imponemos, exponemos el porqué de esa posición, de eso que la Iglesia enseña sobre la persona humana, ¿no? Pero no discutimos. Es una clase y una clase no es el lugar de una discusión, digamos, que podría ser en la mesa de un bar o incluso unos amigos charlando o una discusión política, parlamentaria. Es una clase, tiene un valor académico, ¿no? Por tanto, proponemos, exponemos, pero no imponemos. El choque, la confrontación es contraproducente, ¿no? Y además, pues es bajar a un nivel que pienso que el docente debe evitarlo, ¿no? No sé, esto es lo que se me ocurre en lo que me has preguntado como introducción. Seguro que Ángeles e Ignacio pueden añadir aspectos mucho más profundos. Ahora le toca la tarea a ellos, Ignacio. Yo te hago la misma pregunta. Ya tenés una... Esto que he dicho de evitar la confrontación, la polémica, el convencer, ¿no? Vosotros pensáis esto, pero lo que yo digo es esto. Esto lo digo por experiencias y recientes, vistas en profesores que se han metido en unas situaciones en las que dices que no tendrías que haber llegado a esta situación, ¿no? Es mi punto de vista. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que es una mirada interesante, Luis, la que planteás. Se me ocurría mientras te escuchaba agregar así como dos ideas. La primera, pensaba recurrentemente mientras te escuchaba, esto tan importante de que la Iglesia no juzga nunca, ¿no? Entonces, a veces cuando los temas polémicos es muy fácil prestarse a la interpretación de que uno está juzgando. Cuando uno está diciendo las cosas, muchas veces los chicos se sienten que juzgamos y de hecho histórica y culturalmente también se le ha puesto mucho a la Iglesia en ese lugar y creo que hay que salir rápido de ese esquema, ¿no? Entonces esa será como la primera idea. Creo que la Iglesia no juzga y eso es importante que los chicos lo entiendan. Como bien decía Luis, propone, es una propuesta, ¿no? Y lo segundo que me parecía interesante agregar, que va muy en línea con lo que decía Luis, es
que si bien entrar en debate y conversar, digamos, o abordar estos temas, es como es parte de la doctrina, si se quiere, porque uno tiene que enseñar la doctrina y es verdad que hay confrontamientos y no podemos como escaparles. También creo que por momentos caemos en una enseñanza muy apologética, muy de discusión y de presentar argumentos como en contra de todo lo que se le tira a la iglesia y nos olvidamos de toda la parte propositiva, toda la parte positiva, todo lo bueno que hace y que tiene la iglesia, que creo que Luis lo decía muy bien con esto de lo esencial, ¿no? Volver a lo sustancial, volver al mensaje, al corazón del evangelio, al corazón del mensaje cristiano, y sobre todo incluso de la iglesia misma. Nosotros, por todo esto que también decía Ángeles antes, ¿no? De la mirada o la imagen que se construye de la iglesia en los medios o socialmente, y la realidad es que hay un montón de cosas que hacen a la iglesia que no se conocen, incluso dentro del propio seno de la iglesia. Nosotros a veces desconocemos un montón de cosas porque la iglesia no se preocupa por hacer prensa o por su imagen pública. La iglesia se preocupa por amar y por hacer obras de caridad, y muchas veces pasan en silencio. Entonces creo que también una clase de religión de calidad tiene que conseguir un justo balance, ¿no? Entre, yo no te estoy enseñando una irracionalidad, hay argumentos, hay una doctrina, hay 2000 años de historia, hay mucha filosofía y teología muy respetable, pero también, digamos, y están bien todos esos argumentos en contra de lo que se le tira a la iglesia, pero también está toda esta parte propositiva, también la iglesia hace todo esto. Entonces creo que salir un poco de esa puja, esa confrontación constante de argumentos pro y contra, también puede ser algo útil al momento de abordar estas cuestiones. Ángeles, te permito nuevamente cerrar esta cuestión. Me concedes el honor, qué bien. Bueno, pues yo creo que estos temas, que son temas delicados, ¿no? Ponías como ejemplo el aborto. Pues los temas delicados son para tratar con delicadeza. Principalmente porque yo no sé si la chica que tengo delante ha tenido que pasar por un aborto, o si la novia del chico que tengo delante ha tenido que pasar por un aborto, o acaban de pasar sus padres. Entonces, estos temas delicados, primero tratarlos con delicadeza. Y luego, retomando lo que decía Luis, nosotros proponemos, no imponemos. Y proponemos, invitamos a la reflexión, porque lo que realmente nos convence en la vida no es lo que otros nos cuentan, sino lo que nosotros llegamos a concluir. Entonces, acerca de estos temas, yo diría, como diría Santo Tomás, ¿no? Tenemos que cultivar el asombro, que es no dar el mundo por supuesto, es decir, que otras posibilidades pueden considerarse, que igual no están tan de moda en la sociedad, pero como tenemos delante a personas auténticas y que les encanta ser auténticas, les invitamos a hacer una reflexión auténtica y personal. Y luego también, retomando un poco lo que decía Ignacio, es que no somos jueces. Entonces, estamos como para acompañarles y quererles. Si bien nosotros no educamos para, digamos, para estar a la moda, educamos para la verdad, tenemos que permitirles tener una mirada esperanzada, es decir, hablar en una clave positiva, pero no en este positivismo que se nos cuela y que no va a ningún lado, sino en lo positivo de lo que existe en la vida y en el corazón humano. Es decir, que si yo tengo que hablar de un tema tan delicado como es el aborto o podría ser la eutanasia, y considero que puede estar en el día a día de las personas que tengo delante, quizás el enfoque no tiene que ser sobre lo que está bien o lo que está mal, sino maravillarles y abrirles los ojos a la belleza de la vida humana, a la dignidad de toda persona, al valor infinito que no depende de las circunstancias. Y desde ese enfoque positivo, tratar de invitar a la reflexión para que sean ellos mismos los que se cuestionen qué está atentando en la actualidad contra tanta vida humana. Bien, esto me despierta una lista de preguntas enorme. Pero bueno, nos queda, nos estamos acercando un poco al final. Y yo quisiera hacer dos preguntas más, ¿sí? Y después podemos pasar a las preguntas que la gente nos fue dejando, así que si todavía no lo hicieron y tienen alguna pregunta, pueden ir dejando en el chat y nosotros tomaremos alguna de esas preguntas.
Una de estas preguntas que tenía pensado hacer, ya en el fondo se tocó, que era qué características particular debería tener un profesor de religión hoy, ¿no? Para afrontar los desafíos de hoy. Un poco lo conversamos, pero quería hacerles un comentario, a ver qué piensan. Recién Ángeles habló de la mirada esperanzada, ¿no? Yo creo que también, esto es un comentario, ustedes me dirán qué piensan, que muchas veces el profesor de religión a veces cae en no tener una mirada esperanzada. Entonces entra al aula y ve el alumnado como el signo de esta cultura, ¿no? Que vienen con estas ideas contrarias a mí y en el fondo me van a atacar en cualquier momento, porque ¿no? Entonces es una especie de batalla que tengo que librar, ¿no? Y bueno, quería preguntarles eso, ¿no? Y te quería preguntar, Ignacio, ¿cómo hacemos para tener una mirada esperanzada? Porque a veces vemos el mundo y vemos el aula como un lugar hostil, ¿no? En el cual vamos a ser atacados y es una situación de prueba constante. Yo te quería preguntar, ¿cómo hacemos bueno, para tener una mirada esperanzada? Sí, totalmente. Creo que hay aulas y aulas, ¿no? Pero en general muchas veces se vive ese clima y es realmente difícil. Yo creo que la clave, si tuviese que decir una clave principal, diría nutrirnos del Evangelio. O sea, uno no puede transmitir, perdón, lo que no tiene, ¿no? Entonces, no podemos hablar de esperanza si no somos personas esperanzadas y para nutrirnos de eso que es esencial al mensaje cristiano. Y bueno, tenemos que intimar en eso, tenemos que intimar y, digamos, ir asimilando, ir encarnando en nuestra vida la buena noticia, el Evangelio, ¿no? Del seguimiento de Cristo. Eso tiene directamente un impacto en nuestra vida, directamente nos va asemejando a Cristo y por lo tanto nos va haciendo como asimilar y por lo tanto transmitir la esperanza y el amor propio del cristiano. Después, yo creo que, como hablábamos hace un rato, creo que eso se transmite y se contagia naturalmente con el testimonio. Uno puede hablar de esperanza, puede dar razones de por qué el cristiano es una persona esperanzada, pero creo que el camino es existencial y es vital, y es encarnar esto, y por lo tanto, si sentimos que nos pasa eso, por ahí la pregunta, eso que planteas vos, Juan Francisco, por ahí la pregunta tendría que ser, ¿cómo puedo intimar más yo en la vida cristiana? ¿Cómo puedo enriquecer mi espiritualidad? ¿Cómo puedo crecer como cristiano? De ahí va a surgir la esperanza, de ahí va a surgir el fortalecimiento de la fe, de ahí va a surgir la caridad con la cual después voy a dar la clase normal, la clase programada, los contenidos, ¿no? Creo que tenemos que volver a la fuente, así como a los chicos los redireccionamos a eso y les mostramos y tratamos de mostrar el Evangelio como lugar al que hay que ir, también no nos tenemos que olvidar que también es ese lugar donde nosotros tenemos que ir, ¿no? Y ahí están las respuestas creo, a lo que vos preguntás. Ángeles, ¿algo para agregar a esto que plantea Ignacio? Yo agradezco mucho esta pregunta y también agradezco no solo la pregunta, sino la inquietud de Integralis para dar respuesta a esto. Y es que hay una necesidad en la Iglesia de cuidar a los que cuidan. Y hay una necesidad de que los que tienen que apasionar estén apasionados. Entonces, como estaba diciendo Ignacio, necesitamos recuperar el amor primero. Esa experiencia fundante de encuentro con el amor de Dios. Y puede venir pues por unos ejercicios espirituales, por la participación en los sacramentos, por el cultivo diario en la oración, pero también por sentirnos cuidados. Y estoy convencida de que muchos responsables, coordinadores y directores nos estarán escuchando. Y me dirijo también a ellos para decirles que es importante cuidar a los claustros, que se sientan realmente acompañados, favorecer que tengan estos encuentros. Y de ahí también el sentido de esta iniciativa que de verdad felicito porque es fundamental que en el aula los profesores estén transmitiendo una esperanza que no conocen del libro, sino que están viviendo en su propia historia personal. Luis, ¿algo que quieras sumar? Mira, yo tenía apuntadas algunas ideas sobre esta pregunta
Y resulta que Ignacio y Ángeles las han dicho todas y además con las mismas palabras. O sea, yo decía, mira, añadir este matiz, esta palabra. Y resulta que ya se han dicho, pero yo pienso que en el docente tiene que haber estos 3 pilares, que es, y esto ya lo he dicho antes, porque esa esperanza de la que hablabas antes no puede ser, insisto, lo único que voy a hacer es abundar en lo que se acaba de decir. No es una máscara que nos ponemos al entrar en el aula, porque si no es creíble, o sea, se nota, se nos ve la goma por detrás de las orejas, que es una careta que nos hemos puesto, ¿no? Y en ese sentido tiene que haber, decía, 3 pilares, ¿no? Que es un conocimiento de la materia, sabemos lo que enseñamos, después una vivencia de la materia, o sea, vivir lo que enseñamos. Y en este sentido, lo que quería decir eso es el cultivo de la propia vida espiritual, o sea, si el profesor o la profesora de religión no llega al aula, digamos, empapado del Espíritu Santo, empapado de Dios, pues todo lo que transmite no tiene esa fuerza que es necesaria para afrontar este reto del que estamos hablando todo el rato, ¿no? Y después la empatía, ¿no? Esa capacidad de conectar con los alumnos, pero que es fruto precisamente de todo ese cultivo interior, o sea, es consecuencia de nuestro trato con Dios, el que el trato con nuestros alumnos, pues como se ha ido diciendo antes, de comprender, de escuchar, de acoger, no de enfrentarse, no de juzgar, no de rechazar, no de etiquetar, ¿no? Esas serían, me parece, las bases de un liderazgo imprescindible del docente en la clase de religión. Quiero señalar algo, y es que, y esto es cierto para todos los que nos están viendo, que Ignacio, Ángeles y Luis no han conversado entre ellos antes, no es que se han puesto de acuerdo, eso me parece que es un dato importante que sepan, ¿sí? Que habla de la comunión, y me parece muy bueno. Yo tengo una última pregunta antes de pasar a las preguntas que nos van dejando en los comentarios. Te la dirijo a vos, Ángeles, y después, bueno, a todos les pido, así si podemos tocarla rapidito, ¿no? Porque el tiempo nos corre. Pero una gran pregunta que siempre surge es la cuestión de las familias, ¿no? Es decir, uno hace todo su trabajo en el aula, pero la familia no acompaña, ¿no? Entonces, una pregunta que nos han hecho mucho es cómo involucrar más a los padres, y podemos decir a las familias, ¿no? En la educación en la fe de los hijos. Sí, bueno, pues yo aquí les preguntaría a los padres qué es realmente lo que quieren para sus hijos. Y la respuesta ya me la sé. Yo no soy madre, pero me la sé porque estoy rodeada de padres, les veo a mis padres y bueno, pues en el día a día, en las sesiones que yo tengo con familias, cuando surge esta pregunta, la respuesta siempre es una: yo quiero que mi hijo sea feliz. Y la felicidad es la consecuencia de que estamos haciendo con la vida aquello que realmente nos corresponde, aquello a lo que nos sentimos llamados. Entonces, la fe tiene muchísimo que ver con la felicidad, porque la fe aporta un sentido especial y concreto a la vida humana. Yo no sé en Argentina, pero en España, desde hace años existe una campaña que dice parroquia, familia y escuela. Es decir, que hay como 3 pilares para acompañar. Pero es precisamente la familia el lugar privilegiado para el acompañamiento en lo cotidiano. Entonces, yo les invitaría a la reflexión de si quieren que sus hijos sean felices, consideren el cultivar y dar razones de la fe. Y como decían Luis y Ignacio, pues para dar razones de nuestra fe tenemos que vivirlo, no puede ser una fe teórica. Y luego también, bueno, tener la experiencia de que, o hablar de la experiencia de que ni los padres, ni los profesores, ni los catequistas siempre estamos al lado de los jóvenes o de los niños que acompañamos. Nosotros no siempre estamos y tampoco tenemos que estar siempre. Pero el que sí que está siempre es Dios. Luego, invitarles a los padres en su momento de paz diario, que no sé cuándo será, porque tener un momento de paz diario en una familia es complicado, a rezar por sus hijos y a pedir el don de la fe para que puedan transmitirlo.
Bien. Ignacio, Luis, ¿algo que quieran sumar? Que se hayan quedado pensando con respecto a esta pregunta. Sí, yo creo que es interesante pensar que muy probablemente la forma en la que crecen en la fe los chicos hoy sea distinta a la de los padres, porque tiene otra cultura y tienen otro entorno, pero la esencia es la misma, ¿no? Entonces, por un lado pensaba, si uno está hablando con familias que comparten la fe, por ahí reforzar ese mensaje. Y si no, también pensaba que uno muchas veces en el aula ve muchas cosas y en las actividades que tienen que ver con el desarrollo de la fe dentro de una escuela de los chicos, realmente hay un montón de cosas que son muy lindas y ver, por lo menos a mí una de las cosas que profesionalmente más me gratifica es ver ese crecimiento, ¿no? Que puede ser con momentos de oración, con misas, con misiones, con retiros, con un montón de cosas en donde los chicos muestran y reflejan ese crecimiento en la fe. Y entonces pensaba en qué importante es generar y pensar estrategias en las cuales los padres puedan ver eso. A veces es como que se genera mucha distancia entre la casa, la familia y la escuela, y por ahí hay una desconexión y por ahí no realmente haga falta que a los padres, digamos, puedan ver eso, puedan experimentar ese crecimiento o esa vivencia de la fe que tienen sus hijos y por lo tanto pensar estrategias en donde puedan compartir la fe, ¿no? Generar encuentros, si la escuela tiene, o hacer, por ejemplo, una clase de religión abierta o invitarlos a momentos de oración juntos, ¿no? Como tratar de trabajar y de mostrarles cómo viven sus hijos la fe, que creo que a veces puede haber una gran distancia ahí, ¿no? Y creo que esa es una forma incluso de generar un camino inverso. Muchas veces son los chicos los que hacen que sus padres reencuentren la fe o que la encuentren incluso. Entonces, creo que habría que fortalecer ese encuentro y ese trabajo en conjunto, ¿no? Y que compartan más la fe. Me parece que eso es un paso interesante. Luis. Si te parece, puedo añadir dos comentarios. Uno, fíjate, todo el rato hemos estado hablando de la escuela y eso es lo en relación a las familias y eso es lo que quisiera subrayar. Es decir, que estamos hablando durante toda esta conversación de la clase de religión, de la asignatura, la materia de la enseñanza religiosa escolar. Entonces, esto es algo, me parece, que para que sea eficaz no debe recaer en el docente de religión, como si fuese una cosa suya, ¿no? Sino es muy importante que sea una responsabilidad del colegio como tal. Es decir, sobre todo, y pienso que la mayoría de los que nos están escuchando trabajan en instituciones católicas, ¿no? En colegios de una confesión cristiana católica y, por tanto, tiene que ser el colegio, la dirección, ¿vale? No una tarea del docente de religión, pero sí un aspecto concreto, porque si nos fijamos hemos estado pensando casi todo el rato en adolescentes y nos hemos referido poco a los más pequeños, quizá implícitamente sí, ¿no? Pero muchas de las tareas que se encargan a los niños para hacer en casa pueden ser la manera de llevar a cabo ese camino inverso del que hablaba Ignacio hace un momento, ¿no? El proponer a los niños y a las niñas tareas para las cuales necesiten el apoyo de sus padres, ¿no? De sus papás. Pues ir a la iglesia para hacer una fotografía de tal cosa porque tiene que hacer un trabajo y tiene que presentarlo o tiene que elaborar una maqueta del templo cristiano o tiene las tareas que tiene que hacer. Que participen los padres es una buena manera de hacerlo. Y después, otra línea práctica que quería sugerir es aprovechar las ventajas que nos ofrece o las oportunidades que nos ofrece el año litúrgico. Es decir, a lo largo del año pues tenemos el tiempo de Adviento, de la Navidad, después la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua. Después están las grandes fiestas de la Virgen, las fiestas patronales pues, del país, de la ciudad, del colegio.
todo esto, que además en estas fechas suelen estar fuera del colegio los alumnos, es una oportunidad o podría ser una pauta para ir tejiendo esa participación de las familias en la educación cristiana de los hijos, ¿no? Pero ese tipo de tareas sí que son las que me parece que debería proponer el colegio como tal. Y por tanto, aunque sea el profesor o la profesora de religión el que elabora o propone las actividades, pero quien las transmite a las familias, pues que sea el tutor del aula o el coordinador a quien corresponda, ¿no? Pero desligarlo como si fuese una manía, una iniciativa exclusiva del docente de religión. Se me ocurrían estos dos comentarios. Bueno, para todos tengo una mala y una buena noticia. La mala noticia es que nos vamos acercando al final, pero la buena noticia es que todos estos temas que hemos conversado, todos estos temas que sobre los que hemos conversado, todavía queda mucho por decir. Hay mucho por decir, se puede decir mucho más. Y la verdad es que, gracias a Dios, contamos con el curso que se acerca de religión en la escuela, de Integralis, en el cual algunos de los profesores, solo algunos, son Luis, Ángeles e Ignacio, así que en este curso los van a encontrar profundizando aún más en estos temas que hemos visto y en algunos otros. Así que los invitamos a este curso que se acerca, que se llama Religión en la Escuela, repensando lo esencial. ¿Quién, qué, cómo y para qué? Este curso comienza la semana que viene y un dato importante es que hasta este viernes inclusive, si entran a la página de Integralis en la sección de este curso, van a encontrar la posibilidad de un descuento muy importante, muy bueno, hasta este viernes inclusive. Así que los invito a que entren a la página de Integralis, los invito a que miren el programa, miren los profesores y principalmente que difundan, que compartan para que muchos más podamos seguir conversando y profundizando en estas cuestiones tan importantes que tanto nos desafían y sobre las cuales hay tanto por decir. Yo quisiera pasar así muy rápidamente, voy a tirar algunas preguntas que nos han hecho así sobre la mesa, pero de respuesta rápida, pregunta rápida, respuesta rápida, y yo la tiro sobre la mesa y el que quiera responde. Vamos a hacer así, así que no se peleen. Bueno, la primera pregunta que quiero hacer es, ¿sí? ¿Pueden recomendar un libro que creen que todo profesor de religión debería leer? Bueno, cada uno puede proponer uno. Vamos, Ángeles. Yo recomiendo 3 libros. Uno, Educar es un riesgo, de Giussani, buenísimo. Otro que se llama El arte de educar, de Nembrini. Y un último, para mí, que es un gran maestro y referente, el profesor cristiano, Identidad y Misión, de José Manuel Domínguez. Esos 3. Bueno, así que en vez de 1, 3. Muy bien, ya miren, acá. Bien, Luis. No, ya está. Coincidimos. No eran estos títulos, pero a lo mejor va en otra dirección, ¿no? Pero decía que un profesor de religión, me he referido varias veces a conocer el contenido y pienso que el Catecismo de la Iglesia Católica es el referente de la materia y que es un libro especialmente adecuado para consultar, ¿no? No es un libro para leerlo todo seguido, sino que tiene un índice articulado y que nos permite pues ir a hacer consultas puntuales para estar al día en la forma de decir, para que aquello que enseñamos sea realmente lo que enseña la Iglesia, no perder, digamos, el mapa de orientación. Sí, me parece que la pregunta justamente era engañosa, era amplia, es como, bueno, ¿a qué nos referimos con un libro? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Ignacio, no sé si querés sumar algo más. No, yo simplemente pensaba en el magisterio. Creo que es importante tocar o tener más contacto con el magisterio. Y si tengo que decir una, la Veritatis Splendor de Juan Pablo II. Pero por decir una, iría a cualquier encíclica. Creo que, de hecho, hay unas directamente relacionadas con educación que son muy interesantes. Perdón, y un documento que acaba de ser publicado, bueno, en España todavía no se ha publicado, pero sí en la página web, que es el ¿Directorio? El Directorio General para la Catequesis.
Pues aunque hace referencia a la catequesis, tiene algún capítulo dedicado a la enseñanza religiosa escolar, pero hay muchas cosas que se pueden trasladar literalmente a la realidad de la que hablamos. Exactamente. Y sobre eso, no quiero hacer spoilers, como diría, pero sobre eso hablamos en el curso, así que si quieren seguir profundizando esas cuestiones. Otra pregunta más que nos hacen interesante, dice, la tiro sobre la mesa, ¿cómo hablar de pecado cuando no hay conciencia del mismo en nuestra sociedad? Acá las manos no las levantan tan rápido. Yo creo que tiene que ser a partir del trabajo con la Sagrada Escritura. Es decir, trabajando la Biblia, que es algo que tenemos que hacer continuamente en la clase de religión, Antiguo y Nuevo Testamento, de una forma natural sale el concepto de pecado, ¿no? Porque allí, o sea, Jesús habla de ello constantemente. Lo que pasa es que es muy bueno utilizar, además de la palabra pecado, porque hay el peligro de querer evitar la palabra y utilizar otras hasta desfigurarla, ¿no? Pero también el utilizar otros términos, ¿no? Otras que la literatura espiritual actual pues utilizan muchas otras formas de hacer entender lo que es el pecado, ¿no? Pues de rechazo, de autorreferencia, de egoísmo, de lo que sea, ¿no? Pero utilizar varios términos para referirse a lo mismo creo que es algo que enriquece. Sí, pero a mí me parece interesante también tratar de no abordar el pecado o el tema del pecado en sí mismo, ¿no? Porque el pecado es como una negación, es un rechazo, y pienso en cuando uno enseña mandamientos, por ejemplo, los mandamientos siempre son protección de cosas buenas, ¿no? El no matar es una valoración de la vida, los mandamientos relacionados con la sexualidad es una valoración de la sexualidad. Entonces, como tratarlo siempre no solo en contraposición, sino como un rechazo a un valor. Eso me parece importante. Y ahí es como que tiene sentido, cobra mucho más sentido de por qué el mandamiento y por qué el pecado es pecado, ¿no? Si hablamos del pecado en sí mismo, es como darle más entidad de la que tiene también, me parece. Uh-huh. Yo añadiría que no es que no haya que hablar de pecado, pero me parece que estamos en un momento muy querigmático, de primer anuncio, y creo que antes de hablar de pecado hay que hablar de amor de Dios. Cuando uno tiene una experiencia de que es querido por ser quien es, luego ya le saldrá a la persona querer cambiar aquellas cosas que sabe que no le hacen bien y no le hacen ser feliz. Entonces, ¿cómo hablar de pecado? Bueno, si la persona ha tenido una experiencia de amor de Dios, esto es muy común en los testimonios de personas que han tenido una conversión fulminante, y es que dicen, Dios me cambia la vida sin cambiarme las circunstancias. Es decir, a todo lo que antes tendía y que me hacía daño sigue estando presente en mi vida, pero por ese reconocimiento de ese amor de Dios en mi vida que me llama a la felicidad y al bien, ahora soy capaz de decir que no. Y también en estas mismas claves que estaban diciendo Luis e Ignacio, bueno, pues si uno ya ha tenido ese encuentro y tiene esa experiencia, hablar de pecado en clave de felicidad, de decir, ¿qué es el pecado? ¿No? Pues el pecado es aquello que me impide alcanzar la talla humana a la que estoy llamado, y la talla humana tiene que ver con la plenitud de mi ser. Yo me animo a hacer un comentario, un pequeño aporte. Una vez alguien me dijo, porque yo le pregunté a la persona, ¿cómo hago cuando me preguntan, ¿tal cosa es pecado? ¿No? Y a veces uno se encuentra en un problema, ¿no? Porque a veces uno dice, si le digo que sí, la otra persona ya me baja la persiana, ¿no? Se niega a escuchar todo lo que tengo para decir. Y tampoco puedo traicionar la verdad, ¿no? Diciendo, bueno, en el fondo no es tan así. Y alguien me dijo, bueno, primero habría que preguntarle a esa persona qué entiende por pecado. Cuando esa persona me dice, tal cosa es pecado, ¿qué está entendiendo él por pecado? Pues probablemente no sea la misma noción de pecado que tengo yo, ¿no? En el sentido de capaz tiene una versión adulterada. Bueno, vuelvo a insistir para todos, ¿sí? Recuerden que está el curso que se acerca, Religión en la Escuela, Repensando lo Esencial, este curso nuevo de Integralis, en el cual van a encontrarse con Luis, Ignacio y Ángeles, que van a tocar estos temas y algunos otros más, y algunos otros profesores
más que muchas de las preguntas que estuvieron haciéndonos en los comentarios sobre alguna metodología particular, algunos consejos prácticos, bueno, todos esos temas se tocan en el curso, así que los invito a que entren a la página de Integralis, como vemos ahí, en el sector de religión en la escuela, y ahí van a encontrar los profesores, el programa. Y recuerden lo de este descuento, que está esta gran posibilidad hasta este viernes inclusive. Ángeles, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Qué bonito porque se ha generado una comunión, ¿no? Yo, bueno, a Juan Francisco ya le conocía de otras entrevistas y otros encuentros, pero a Ignacio y a Luis acabo de conocerles y se ha generado una comunión preciosa que seguro también se dará en ese curso. Exactamente. Muchísimas gracias, Ángeles. Estamos muy contentos con tu presencia. Ignacio, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Juan Francisco, por la invitación. La verdad, un lujo y bueno, muy linda la conversación que se generó, coincido con Ángeles. Exactamente, exactamente. Luis, por último, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y gracias, Ignacio y Ángeles, porque eso, en esa conversación todos hemos aprendido. Seguro que los que nos han acompañado, pero yo tengo la sensación de en este tiempo haberme también enriquecido, haber aprendido nuevos enfoques, nuevas luces. Así que gracias. Y por último, les agradezco yo, la verdad que me enriquecí muchísimo también con esto, fue espectacular. Me imagino que el resto de los que nos están viendo también. Así que bueno, a todos muchísimas gracias y Dios mediante nos encontramos en el curso de Integralis. Muchas gracias. Gracias.